sea, no entiendo el problema. Pongo solo proyecta la pantalla y ya. Sí, ya está grabando. Bueno, voy a empezar. Buenas tardes, me presento. Soy Jefferson Bolívar González González. Junto con mi compañero Cristian Álava, vamos a dar una explicación sobre el variador Siemens Dynamics G120, el cual debemos de saber que está compuesto por tres segmentos, que sería una unidad de potencia, una unidad de control y equipos auxiliares. Porque este término es porque es un componente que puede ir de manera opcional, no es totalmente necesario que esté presente. Ya veremos por qué. El Dynamic G120 se caracteriza por ser un driver modular. En sí es tiene control en lo que es velocidad y frecuencia. Aparte que también genera un vector de control con o sin encoder. Funciona en rangos de potencia bastante elevados, con alimentaciones trifásicas. Sus características son su diseño modular, sus innovadoras funciones de seguridad, eh, aparte que contiene lo que serían medios de comunicación Profinis, Profute, RS485 y Modbus. Debemos de saber que el Cinematic G120 es el nombre al que se le aplica a la serie de convertidores. Maldita sea, ¿qué está pasando? Voy a desconectar mi mouse. Voy a empezar de nuevo, no sé por qué se saltan las diapositivas. No pasaba ayer. Y eso que tienes un mouse de $30, de 40. Y que no es mío. Creo que está afectando la sensibilidad o se me habrá golpeado. Bueno, continuando. Buenas tardes, me presento, soy Jefferson Bolívar González González, junto a mi compañero Cristian Álava. Vamos a dar una explicación sobre el variador Dynamics G120, el cual debemos de saber que está compuesto por tres componentes, una unidad de potencia, una unidad de control y equipos auxiliares, de los cuales vamos a hablar más adelante. El Dynamic G120. Debemos de conocer que este nombre se le da al convertidor que sirve para controlar la velocidad de motores trifásicos. Estos variadores están compuestos por lo que habíamos nombrado antes y sus capacidades son que tienen rangos de potencia bastante elevados, de 370 a 250 watts, con alimentación trifásica. También posee lo que es un panel de operador inteligente, el cual sería uno de los equipos auxiliares, lo cual permite aplicar lo que es una marcha y una fácil operación. Entre sus características es su diseño modular, porque posee una amplia gama de módulos de potencia y unidad de control. Es decir, que dependiendo de las necesidades que tenga el motor con el que vamos a trabajar, hay un módulo que se adapte a ellos, debido a que dependiendo de la capacidad que tenga, cambia el modelo, cambia el tamaño de los respectivos componentes. También posee lo que son opciones de energía regenerativa. Sus medios de comunicación son Profinis, Profuse, RS485 y Mobius RTU. Y por supuesto es muy fácil su instalación y su configuración. Como habíamos nombrado antes, nuestro Cinematic G120 depende de tres componentes: el módulo de potencia,
la unidad de control y el panel de mando. Debemos tener bien claro que los tres van interconectados o van conectados de manera sobrepuesta. Primero deberíamos necesitar lo que es un módulo de potencia en el cual va conectado el control de unidad y puede ir el panel de mando, que como hemos nombrado algunas veces es opcional. Ya veremos características y su funcionamiento de cada uno de ellos. El módulo de potencia. Los módulos de potencia, como pueden imaginar, hay una gran variedad dependiendo de la potencia que se requiera. Es decir, que mientras menos potencia, su tamaño es menor. Y lo mismo al mantener mayor potencia que requiera, su tamaño es considerablemente mayor. También se sabe que funciona con tensiones de conexión requerida y posee ciclo de frenado. Estos paneles funcionan con algunos modelos de controles de unidad de control, que serían los CU230, 240 y 250, de los cuales vamos a nombrar más el CU240. Debemos de saber que para poder aplicar un montaje de un módulo, debemos de haber aplicado correctamente una protección contra propagación de fuego y una protección contra condensación y contaminación eléctricamente conductora. Estos dispositivos poseen lo que es una protección IP20, es decir, su carcasa es una de las más seguras para este tipo de instalación. Y como podemos observar en este plano de dimensiones, los modelos son FSA y FSB, siendo los más pequeños, seguido de un FSC. Y los más grandes varían desde el FSD hasta el SFS. Como habíamos indicado, el tamaño depende mucho de las características que necesitemos. Dependiendo del modelo, varía un poco lo que sería su conexión. Por ejemplo, aquí en estos tres modelos, en el FSD, FF y FSG, tenemos conectado lo que es la línea de suministro de energía, el motor y la resistencia de frenado. La resistencia de frenado sigue la misma secuencia, a diferencia del último modelo en que cambia un poco los pines. Están intercambiados, como podemos observar. En cambio, para lo que es las líneas de alimentación, el FSG y el FSD o FSE, ambos contienen su propio punto de tierra para cada uno de los sistemas, para el motor y la línea de alimentación, como podemos observar, a diferencia del modelo PSF, que en cambio comparten una tierra común para cada uno de estos componentes. Para el montaje de estos variadores podemos aplicar unos componentes extras, que serían la bobina de red, la bobina de salida y la bobina de frenado. ¿Cuál es la bobina de red? ¿O cuál es su función? Su función es aumentar la protección frente a sobretensiones, armónicos y caídas de conmutación. En cambio, lo que es la resistencia de freno permite que el convertidor frene de forma activa una carga elevada debido al momento de inercia. Lo que en sí trato de decir es que al momento de haber una alta velocidad de un componente, lo pueda detener. Detenga ese momento de inercia. Y la bobina de salida, en cambio, aumenta la longitud máxima visible del cable del motor. Como podemos observar en estas figuras, podemos conectar uno de estos componentes a nuestro módulo.
dependientemente, pero también es posible realizar un montaje de dos componentes a la vez, no más. Como podemos observar, en el tercero tenemos el filtro el filtro de red o bobina de red junto a una resistencia de freno. Y en el último también tenemos un filtro, pero con filtros senoidales. Dale, Cristian. Ok, entonces voy a empezar hablando sobre la unidad de control, específicamente la CU250S2. Entonces, la unidad de control, en sus siglas en inglés significan Control Unit, es uno de los tres bloques funcionales principales en los que se divide la unidad central de procesamiento CPU. Es decir, la unidad de control es uno de los tres componentes que pertenecen al Synamics G120. Los otros dos bloques son la unidad de proceso y el bus de entrada y salida. Entonces, la función principal de nuestra unidad de control es buscar las instrucciones en la memoria principal y decodificarlas, es decir, interpretarlas, para luego ejecutarlas por la unidad de procesamiento. Es decir, la unidad de procesamiento es la que las ejecuta y la unidad de control es quien, como quien dice, las controla. Entonces existen dos tipos de unidades de control. Las cableadas, que son usadas generalmente en máquinas sencillas, y las microprogramadas propias de las máquinas más complejas. Las microprogramadas, como quien dice, utilizando un PLC. Y las cableadas, independientemente con la unidad de control. Bueno, no, sin el control de un PLC, por decirlo así. Siguiente, por favor. Entonces, seguimos con respecto explicando la estructura del CU250S2. Entonces, vamos a explicar cada una de las partes de dicho componente. En el número 1 tenemos el terminal strip, es decir, las diferentes conexiones a esta interfaz de comunicación. Luego tenemos en el lugar 2, con este seleccionamos la dirección con respecto al protocolo de comunicación. Dependiendo de la dirección que nosotros le demos a dichos puertos, vamos a seleccionar cada una de las interfaces de comunicación, el protocolo de comunicación, ya sea Profibus, USS, Modbus RTU o CAN Open. En el 3, es decir, en esta parte inferior izquierda, tenemos los LEDs de estatus, el cual nos va a dar, dependiendo de la codificación de colores que nos dé estos LEDs, vamos a tener la notificación del estatus del variador. Entonces esto como quien dice, nos da un mensaje para mostrarnos en qué estado se encuentra el variador. Luego tenemos en el número 4 la interfaz USB para conectarlo al ordenador. Esta conexión no es el típico puerto USB tipo A que utilizan, sino un tipo de puerto especial que utiliza la marca Siemens. Luego tenemos el número 5, el cual no tiene una función en especial, simplemente el switch debe estar en la posición de vector. Luego tenemos en el número 6 el switch para las entradas analógicas. Estas entradas analógicas pueden ser para voltaje o corriente. Puede ser de 0 a 20 miliamperios o de 4 a 20 miliamperios. Y las de voltaje de 0 a 10 voltios o de menos 10 a 10 voltios. Luego tenemos la conexión para el panel operador,
el cual podemos conectar un panel, el cual el operador va a controlar el variador. Por último, en la parte superior tenemos un slot para la memoria SD. Esta memoria es la que va a almacenar la información, la memoria no volátil, por decirlo así, de nuestro variador G120. Siguiente, por favor. Ok, entonces aquí tenemos las diferentes conexiones, dependiendo de cada uno de la interfaz de comunicación. Entonces, en esta primera imagen del lado izquierdo, tenemos el protocolo Profinet, el cual tiene dos puertos Ethernet, el P1 y P2, X50, P1 y P2. Estos se utilizan para la comunicación de Profinet. Podemos ver que todas las configuraciones de las tres imágenes hay un puerto en común, es decir, el X2100. Luego tenemos en la imagen del medio, que se utiliza para el protocolo CAN Open, el X por 126, que es el que se encuentra en la parte inferior central, por decirlo así, de la segunda imagen. Y recordemos que, bueno, para recapitular lo que había mencionado, que los tres tienen un puerto en común, que es el X2100, que se utiliza para el encoder. ¿Okay? Luego, para la conexión Profibus, perdón, utilizamos este puerto, que es muy parecido al puerto que se utiliza para CAN Open. Si somos un poquito más observadores, podríamos decir que la diferencia es que uno es, como decimos aquí de forma criolla, uno es macho y otro es hembra. Luego tenemos la última imagen que se utiliza para la conexión RS485, que es el puerto X128. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces recordemos que la unidad de control se coloca sobre la unidad de potencia de nuestro G120. Entonces, para ubicar este módulo, esta unidad de control en nuestro G120, bueno, en este caso sobre la unidad de potencia, se ubican las lengüetas que se encuentran en la parte trasera del control unit en el emparejamiento de huecos, como para que encajen en la parte de la unidad de potencia, y luego montamos la unidad para que encaje en forma audible, es decir, lo presionamos y una vez que se escuche ese clic, ya estará colocado de forma segura. Siguiente, por favor. Pero que aparece mi imagen, así que creo que no se borró. Ese único no se borra. Ya, el ejercicio. Bueno, luego seguimos con uno de los dispositivos auxiliares, que es el panel para operador. Este BOP2 carece de alimentación eléctrica interna. Es decir, este se alimenta directamente del control unit a través de la interfaz RS232. Todos los datos clonados en el BOP2 se guardan en la memoria no volátil. Este tampoco necesita energía para conservarlos, que ya recordemos que es una memoria, por decirlo así, ROM, una memoria que no necesita una energía para mantenerse activa, a diferencia de la memoria RAM. Recordemos que este se conecta por la interfaz RS232, como la mostramos en unas diapositivas anteriores. Con este BOP2 podemos realizar varias funciones
ya sea encendido, apagado, o directamente si el operador quiere realizar alguna acción directa o revisar en la programación de nuestro variador, lo puede hacer de primera mano con este panel de operador, ya sea un frenado o alguna acción de emergencia, se puede controlar desde este panel de operador. Siguiente, por favor. Entonces aquí tenemos un diagrama que nos muestra cómo sería la conexión de nuestro variador Synamics G120C respectivamente con una computadora, el PLC y obviamente nuestro motor trifásico. Este motor trifásico que utilizamos es un motor trifásico asíncrono. Entonces nuestro variador Synamics G120C lo podemos conectar mediante una conexión USB a nuestro ordenador. Y este ordenador se puede comunicar con nuestro PLC mediante un cable Ethernet. En este caso, en este diagrama, estamos utilizando un PLC de la serie 1200, específicamente el S7-1217C. También estamos utilizando un módulo de comunicación, el CM1241, que utiliza las interfaces de comunicación RS422 o RS485, dependiendo del caso. Entonces este se comunica mediante el protocolo Modbus a nuestro variador y luego este variador se conecta directamente por un cable de potencia o de alimentación principal a nuestro motor trifásico, obviamente con nuestros cables de alimentación trifásica. Siguiente, por favor. Entonces, ya un poco más detallada la conexión de nuestros diferentes componentes. Tenemos la alimentación principal a nuestro variador, que es una alimentación trifásica de 400 voltios. También tenemos un cable a tierra que se encuentra en la parte inferior de las líneas de alimentación. Este variador alimenta nuestro motor también de forma trifásica para darle las diferentes acciones que requiere. Luego este variador se conecta con nuestro módulo de comunicación mediante la interfaz RS485. Y este módulo de comunicación obviamente está conectado a nuestro PLC 1217C. Este PLC obviamente no necesita una alimentación de potencia, simplemente se conecta a 24 voltios con su respectiva conexión a tierra. Y aquí también tenemos la conexión de nuestro ordenador a nuestro PLC mediante la conexión USB. También tenemos aquí la conexión que se hace entre el módulo de comunicación con nuestro variador, el GS120. Siguiente, por favor. Entonces, recordemos un poco lo que es Modbus RTU. Modbus RTU o unidad terminal remota es un protocolo estándar para la comunicación en la red y utiliza la conexión ya sea RS232 o RS485. Recordemos también que la RS232 es cuando tenemos un solo equipo y la RS485 es cuando ya queremos conectar varios, un sistema un poco más complejo. Entonces la RS485 para la transmisión de datos en serie entre dispositivos Modbus en la red. Recordemos también que Modbus RTU utiliza una red maestro-esclavo en la que todas las comunicaciones son activadas por un solo dispositivo maestro, es decir, el maestro es el que envía todas las instrucciones, mientras que los dispositivos esclavos
solo pueden responder a la solicitud del maestro. El maestro envía una solicitud a una dirección de esclavo y solo el esclavo con esta dirección de esclavo responde al comando. Entonces, todas las instrucciones son enviadas por el maestro para que el esclavo realice la acción determinada. Entonces, en nuestro software TIA Portal utilizamos estas funciones, la mbcomload y mbmaster. La mbcomload se utiliza para configurar un módulo de comunicación para la comunicación mediante el protocolo Modbus. En cambio, la mbmaster es para seleccionar al esclavo. Entonces, estos son los bloques que utilizamos en nuestro software TIA Portal, y vamos a escribir de forma rápida cada uno de los puertos y cuál es la configuración que requerimos dependiendo de lo que queramos hacer. Entonces, la entrada REC inicia la instrucción en un flanco positivo de entrada. La entrada port especifica el módulo de comunicación que se utiliza para la comunicación. Recordemos que, como había mencionado, dependiendo de la dirección que le demos, seleccionamos el módulo de comunicación que se utiliza para la comunicación. El baud selecciona la tasa de transmisión de datos. Esto tiene que ver con la velocidad de la transmisión de los datos. Paridad, selecciona la paridad 0, ninguno, 1 par y 2 incluso. El puerto MBDB es una referencia al bloque de datos de instancia de las instrucciones. Luego tenemos el big down, es verdadero durante un ciclo después de que la última solicitud se haya completado sin errores. Es decir, que esta salida nos notifica cuando no hay ningún error, tenemos un flanco de reloj positivo. La salida de error obviamente nos muestra un flanco de error positivo cuando en la última solicitud se haya completado con errores, es decir, existe algún error en cuanto al variador. Y el status nos va a dar una serie de códigos para notificarnos el estado en el cual se encuentra. Entonces la instrucción, la exposición anterior. La instrucción mbmaster se comunica con maestro Modbus a través de un puerto configurado por la... Disculpa. Repite porque te congelaste un ratito, justo cuando regresé a la diapositiva. Sí, la instrucción mbmaster se comunica como maestro Modbus a través de un puerto configurado por la instrucción mbcomload. Entonces, revisando rápidamente cada una de las entradas, REC nos va a dar como falso cuando no tiene solicitud, y true, es decir, un flanco de reloj positivo, cuando la solicitud se envió los datos al esclavo Modbus. Tenemos MBADR, es la dirección de la estación del Modbus RT. Mode nos especifica el tipo de solicitud, ya sea de lectura, escritura o diagnóstico. Luego, data ADR, o es decir, la dirección de los datos, especifica la dirección de inicio de los datos. Data length nos especifica el número de bits a los que se va a acceder en esta instrucción. Data PTR apunta a la dirección de base de datos para que los datos se escriban o lean. Bueno, luego done nos notifica cuando está funcionando sin ningún tipo de error, es decir, nos da un flanco de reloj positivo. Busy, cuando ningún comando está activo, es decir,
false cuando no hay ningún comando activo y true cuando el comando para Modbus Master está ocupado. Y luego error para darnos cada uno un blanco de reloj positivo cuando hay un error. Y por último el status para notificarnos mediante códigos el estado del dispositivo. Siguiente, por favor. Bueno, para finalizar. Déjame decir esta parte a mí. Ok. Para finalizar la presentación debemos tener en cuenta ciertas cosas, que el variador de Dynamite G120 está en sí compuesto por 3 elementos que funcionan de manera independiente, que sería nuestro módulo de potencia, nuestra unidad de control y un panel de control para poder hacer el monitoreo. También que para poder realizar su programación utilizando un PLC necesitamos lo que sería un medio de comunicación, es decir, un módulo de comunicación. Para hacerlo ya sea por RS485, Profinet o Profute. Como usamos medio de comunicación Modbus, tiene que ser RS485. Para poder realizar la programación con respecto a definir quién es el maestro, quién es el esclavo, lo hacemos desde un software para programar el PLC. Como acabamos de explicar, se debe de saber cuáles son los bloques respectivos, cuáles son los direccionamientos, cuál es el puerto que ha sido habilitado para dicha comunicación y cuál va a ser su actividad para determinar cuáles son los errores, principios, funcionamiento. Esos serían los puntos más importantes que debemos destacar de nuestra presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué buena labia. Ahora, ¿cómo sé que ya se guardó la grabación? Pon fin, detener grabación. Y creo que deberíamos apurarnos porque ya faltan